Lucas 21:34. Mirad también por ustedes mismos. Preocúpense de su vida espiritual. Preocúpense de su vida doctrinal. Eso está diciendo. El otro día yo estaba pensando mucho en este texto que utilizan estos apostolocos de la prosperidad. Dicen ellos, hermano, la Biblia dice en el libro de 1 Juan, deseo que prosperes como prospera tu alma. Sí, lo primero que tiene que prosperar es el alma. ¿Y cómo va a prosperar el alma si no hay palabra, no hay obediencia a la verdad? Dios quiere que prosperemos, sí, pero en la medida en que prospera nuestra alma, y nuestra alma prospera en la medida en que vivimos pegados a la verdad. ¿Cómo quieres tú recibir la bendición viviendo en pecado y en desobediencia, viejo? ¿Cómo crees que Dios va a premiar tu pecado, tu desobediencia, tu deslealtad? Va a prosperar tu alma en la medida en que tu alma se someta a la verdad de Dios. Y ahí recién vendrá la bendición como añadidura. Pero hoy en día se predica todo al revés, patas arriba. Creen que Dios tiene la obligación de primero bendecir y prosperar para luego pensar si le obedecemos o no. Eso no es así. Ahora quiero que me entendás. Por eso dice la Biblia, velad por ustedes mismos, preocúpense de su vida espiritual. Es la vida espiritual de cada uno de nosotros lo que está en riesgo permanente. Dice que sus corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez, de mundanalidad y de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día, ¿cuál? En el cual suene la trompeta y el arrebatamiento ocurra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vea, contra los habitantes de la tierra, contra los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Contra ellos es, contra los que habitan la tierra. Nosotros no somos habitantes de la tierra, somos advenedizos y extranjeros, estamos de paso. No es contra nosotros, es contra los que moran en la tierra, aman al mundo y las cosas de este mundo, y su corazón está en el mundo, no en el cielo. No le importan las cosas eternas, no les importa el reino de Dios. Contra ellos es como un lazo. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y dónde vamos a escapar? A estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre dónde está? En la tierra, no, está arriba, hermano, en el cielo. Aquí Jesús está prometiendo que la iglesia escapará de todas las cosas que van a venir. El Señor le garantiza a la iglesia la fuga. Hermano, es el mismo Señor el que nos promete el escape. El Señor nos manda a escapar de lo que va a venir. Y no porque seamos ratas, sino porque somos hijos de Dios. Y tenemos que escapar de lo que viene. Hay que ser inteligentes y escapar de lo que va a venir. Mire, es Israel el que soportará la tribulación, no la iglesia. Compare con Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Página 104 del libro. Los que tienen el libro Historia del Futuro les es más fácil porque todo está ahí, los versículos cerquita, uno pega a otro y escrito. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, explico. Luego del arrebatamiento de la iglesia, en Jerusalén se reconstruirá el tercer templo judío. Suegrita, por favor, no converse. Escuchen. El tercer templo judío se reconstruirá en Israel luego del arrebatamiento. El primer templo lo construyó Shlomo ben David, Salomón, hijo de David. El segundo templo fue construido luego de la deportación a Babilonia en los días del profeta Ageo, Miqueas, el profeta, Esdras, Nehemías, etc. Se hizo el segundo templo, recuerda. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana por el emperador Tito, que por orden de Vespasiano incendia la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Y literalmente se cumplieron las palabras dichas por el Mesías en Mateo 24, que dice que no quedaría piedra sobre piedra en el lugar que no sea destruida. Ahora, escúcheme. Cuando el segundo templo de Jerusalén fue destruido y el pueblo hebreo comienza lo que llamamos los judíos el galiut, la dispersión, Dios nos dispersó entre todos los pueblos, como ya Moisés había advertido, los profetas también. Escúcheme, la nación de Israel fue dispersada entre todas las naciones. La pregunta es, ¿Dios, el Dios de Israel, se quedó sin templo cuando se destruyó el templo de Jerusalén? ¿Se quedó sin templo o no? ¿Qué cree usted? No se quedó sin templo, Dios no puede quedar sin templo. Entonces Dios levanta un templo diferente.
levantado al tercer día, anunciado por el Mesías. Dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levanto, dijo. ¿De qué templo hablaba? La iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Está atendiendo o no? Unas suegritas haciendo su propio culto por ahí atrás. Fíjense que ahorita las exorcizo si no se callan. Escuchen. No, es que hermano. Ahora atienda. ¿Es la iglesia hoy en día el templo de Dios o no? ¿Es la iglesia el templo de Dios? Dios tiene un templo en la tierra llamado iglesia y habita en el corazón de cada creyente. Y cuando la iglesia se vaya, se levantará un templo físico nuevamente en Israel. No pueden coexistir 2 templos al mismo tiempo. Para que se levante el templo judío en Israel, la iglesia tendrá que irse. ¿Qué es lo que está esperando el pueblo judío para reconstruir el tercer templo? ¿Qué espera? Según ellos, dicen que las Naciones Unidas le den la autorización a Israel para levantar el templo. Pero hay otro problema, ahí está una mezquita árabe. La pregunta es qué hacer con eso. Pero quiere que le diga una cosa, esa no es la razón. ¿Sabe qué es lo que impide que el pueblo judío reconstruya el tercer templo? Así ya teniendo ya como los tienen los utensilios. ¿Sabe por qué no lo construyen el tercer templo? Porque todavía nosotros estamos acá. En el momento en que la iglesia sea levantada, se van a dar las condiciones políticas para que Israel y el mundo árabe y las Naciones Unidas digan, bueno, judíos, reconstruyen el templo en Jerusalén, les damos la autorización. En el momento en que el templo llamado iglesia sea llevado al cielo, el templo físico es levantado en Israel. Y en ese templo físico se sentará el anticristo haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Eso es lo que se llama abominación desoladora, algo abominable, algo asqueroso, porque el hijo del diablo, así lo llama la escritura al anticristo, el hijo del diablo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que encima será homosexual, el anticristo será homosexual, una de sus características para reconocerle será su homosexualidad, porque es hombre de pecado, el pecado en su máxima expresión. Este personaje se sentará en el lugar santo del templo y exigirá adoración de todas las naciones. Y cuando esto ocurra, dice el Señor Jesucristo, mire lo que viene. Cuando vean la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, el anticristo sentado en el templo de Dios, entonces los que estén en Judea, no dice en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, no, nada que ver, Barranquilla, Cartagena, dice Judea. Circunscribe un marco geográfico definido el Mesías para la profecía. Dice Judea, es decir, Israel. Huyan a los montes. ¿A cuáles montes van a escapar? A las montañas del Golán, por Siria. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. ¿Dónde va a ser una pesadilla tener hijos? ¿Ahora? No, en la tribulación, luego del arrebatamiento. Porque será tan grande la hambruna que el profeta Jeremías dice, les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas. Y las hijas tendrán que comer la carne de sus propios padres. Jeremías 19:9, Lamentaciones 4:11, Lamentaciones 4:9, Ezequiel 5:10, etc. Habla de que tendrán que comer la carne de sus propios hijos porque no va a haber alimento en la tierra. Por eso Jesús dice, ¡ay de las mujeres que críen en aquellos días! Porque van a tener que comer a sus propios hijos para sobrevivir. Serán días horrendos de gran tribulación. Vuelvo y le digo lo que le dije anoche. Si te quedas en el arrebatamiento, mejor jamás hubieras nacido. Vas a maldecir la hora de tu nacimiento. Porque si ahora con toda la ganga y con todas las gauchadas que tenemos no nos salvamos, hermano, ¿después qué? Cuando Israel se convierta en el centro del plan de salvación de Dios, una vez evacuada la iglesia.